Neville Goddard, La Cábala, 1 de enero de 1965. El pasado miércoles tuve la oportunidad de ir a una vieja Biblia mía y allí encontré 2 cartas de mi amigo el anciano Abdullah. Las había olvidado por mucho tiempo porque me fueron dadas en 1930 o en 1931. Ellas ahora están moldeando y cayendo en pedazos. Simplemente eran instrucciones en la Cábala y la primera parte de ellas no les interesaría porque todo es muy técnico en hebreo, pero hay otras porciones que sé que les interesarán. Y esto es lo que dijo en uno: las criaturas nunca son culpables de los errores que parecen. El Señor ordenó todas las obras y Él solo realiza todo lo que se realiza. Eso es lo que comienza con: no acusa a nadie del mal, porque todos han cumplido su mandato y cumplido su servicio. Si hay mal, yo solo, el Señor, soy malo. Isaías 45:7. Cuando lo lees por primera vez, en un cierto nivel de conciencia te sobresaltas. Está en conflicto con todo lo que te gusta, pero no se detiene ahí. Él toma un pequeño pasaje del libro de Juan, el 4º capítulo de Juan. Es una conversación entre Jesús y la mujer de Samaria, y él le dijo: mujer, créeme, llega la hora en que ni está la montaña, ni en Jerusalén adoran al Padre, adoran lo que no saben, adoramos lo que sabemos, porque la salvación proviene de los judíos. Versículo 21. Y luego se detiene allí. Cuando lo lees te preguntas de qué se trata. Ahora escucha la interpretación de este gran viejo. Yehudá traduce. Yehudá como judío, anglicinizamos la palabra Yehudá y la llamamos Judá. Judá se deletrea como usted deletrearía el nombre del Señor. Yod el Bau. Él, solamente usted inserta un Dalet, la letra D, en la palabra. Judá era el 4º hijo de Jacob. En todas las listas de los hijos de Jacob se le da la posición de 4º, en la genealogía de Jesús, es decir, la que nos fue dada en el libro de Mateo. Él es el 4º, Abraham, Isaac, Jacob, Judá y sus hermanos. Es el 4º que se menciona y sin embargo es el 4º de los 12. En el Nuevo Testamento, Él es el primero en rango de aquellos que están sellados, como nos dice el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 5. Aquí está sellado, el primero en ser sellado entre los que son para siempre redimidos, y esto es lo que la palabra Yehudá significa: la salvación viene de los judíos. Y usted se pregunta, ¿pero qué significa? ¿Un judío nacido después de la carne de Abraham? No, el judío nacido después de la fe de Abraham, que se llevó a punto en que se culmina en la promesa cumplida. La promesa hecha a Abraham, la promesa del niño. Génesis 17:15, 18:14. Y estas son las antiguas, las promesas hechas a Abraham, la promesa del niño. Génesis 17:15, 18:14. Y estas son las palabras del anciano. Él regresa y cita: adoras lo que no sabes, y luego lo traduce de esta manera: tú sirves, eres ciego a lo que sirves, no sabes por qué sirves si no sirves. Sabemos lo que servimos, sabemos lo que adoramos, somos los observadores del principio eterno, somos los conocedores del niño pequeño. Yehudá representa la presencia de su alabanza, el centro de su presencia es la boca o el rey es el niño. Todo el cielo obedece al niño y toda la tierra se ve obligada a manifestar lo que los cielos obedecen, y solo obedecen a la voz del niño. Siempre debes pensar siempre en el Cristo como el niño pequeño. Estas son las palabras de Abdullah. Había olvidado por mucho tiempo esa carta. La he tenido ahora, digamos, 34 años en una vieja Biblia que rara vez tengo ocasión de referirme. Luego regresa y lee el capítulo 8 del libro de los Proverbios y comienza en el versículo 22 y pasa, digamos, al 31. El Señor me creó al principio de su camino, el primero de sus actos de antiguo. Hace años que fui establecido, en la primera, antes de que produjera la tierra. Cuando Él puso los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado como un niño pequeño. Yo era su deleite cada día, regocijándome siempre delante de Él, regocijándome en su mundo habitado y deleitándome en los hijos de los hombres. El que me encuentra, encuentra la vida. El que me extraña, se hiere a sí mismo. El que me odia, ama la muerte. Ahora, aquí está la personificación de la sabiduría.
Los hebreos tomaron todas las ideas y principios abstractos y los personificaron. Así que la primera creación de Dios fue la sabiduría, la primera emanación. El verbo creado también puede ser traducido y posiblemente tiene una reivindicación mucho mayor a la nueva definición de la misma. En lugar de la antigua me poseía, la versión del rey Jacobo dijo: el Señor me poseía al principio de su camino. La versión estándar revisada dijo: el Señor me creó, pero ambos son correctos de este verbo hebreo. No se puede separar el poder creativo de Dios y su sabiduría de sí mismo, pero es personificado como un niño pequeño. Ahora él dijo: Él se deleita. Bien, ¿deleita? Si usted lee tanto la versión King James como la versión estándar revisada, usted pensaría que un niño pequeño era la fuente del deleite. No es así en el texto hebreo. En el texto hebreo, esto deleita significa que la sabiduría y uno que experimenta la emoción del deleite. El poder creativo está experimentando la emoción del deleite. Todo sale del Señor, y el Señor se define para nosotros como yo soy. Esa es la fuente, pero su poder creador y su sabiduría es la que experimenta la emoción del deleite. Es el niño pequeño. Así, Abdullah dijo: piensa siempre en Cristo como el niño pequeño, y nosotros, los que somos llamados Yehudá, nosotros los judíos, dijo él, no por el accidente de nacimiento de la carne, sino por la fe de Abraham. Aquellos que escucharon la promesa, sin importar su origen racial, los que la escucharon y permanecieron fieles a ella, y vinieron adelante en fe a todos los horrores del mundo, ninguna condenación. Ellos hacían solamente la voluntad de Dios, y llegó al punto en que era el niño que se prometió. Ahora somos los conocedores del niño pequeño. Todo aquel que es el conocedor del niño pequeño, cada uno está contado entre los llamados, la salvación de los judíos. Todos entran en ese estado porque conocen al niño pequeño, como Blake dijo. Los muertos oyeron la voz del niño y comenzaron a despertar del sueño. Todas las cosas oyeron la voz del niño y comenzaron a despertar a la vida. ¿La voz del niño? Sí. Él es el mismo aliento, como nos dice en Eclesiastés 3:19. Él es el aliento de Dios, y el aliento de Dios hace que el hombre viva. Deje que quitar el aliento del hombre y el hombre muere, pero ¿qué es este aliento? Se llama respiración. La respiración es el viento, y el viento y el espíritu son la misma palabra en hebreo, pero el significado primario de la palabra ruach es realmente viento. Así que cuando encuentran al niño, uno dijo: no oí una voz, pero oíste el viento. Bueno, esa fue la voz del niño, esa era la voz del niño que llamaba a los muertos de ese sueño eterno. Así que si oíste el viento, empezaste a despertar, y despertaste de lo que realmente era el sueño de la muerte. Y finalmente todos oirán el viento, que es la voz del niño, y todos despertarán a la vida. Cada palabra que te he dicho es verdadera. Te han prometido un hijo, vas a tener a ese niño. Después de que hayas recibido al niño que te ha nacido, viene otro que es algo completamente diferente, y un hijo es dado. Estas son las palabras. A nosotros nos ha nacido un hijo nos es dado. Isaías 9:6. No es lo mismo. El niño nace y sostiene el niño en sus propias manos. Que el niño nace, un signo de su nacimiento. Todo se trata de un nacimiento. Pero el siguiente no nace, que fue engendrado de Dios y dado a ti cuando Dios decidió darte a ti mismo. Es el propósito de Dios dar al hombre mismo, como si hubiera no otro en el mundo, solo Dios y tú. Y para probar que Él tuvo éxito en su propósito, que era darte a sí mismo, si Dios es un padre, entonces Él tiene un hijo. Si te dio a ti mismo, entonces eres el padre de ese niño. Así que la segunda parte de esta declaración del capítulo 9 de Isaías, a nosotros un hijo es dado. Primero nace un niño, que viene primero porque no puede darle a su hijo en este nivel. El hijo es espíritu. No puede darlo a carne y sangre, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15:50. Para heredar el reino de Dios como Dios, debe ser Dios el Padre, reino de Dios. 1 Corintios 15:50. Para heredar el reino de Dios como Dios, debe ser Dios el Padre, y no hay manera de saber que tú eres Dios el Padre, a menos que seas también el Padre de su Hijo. Así que,
A nosotros nace un niño, para significar nuestro nacimiento en la tierra del Espíritu. Ya a nosotros se nos da un hijo. El niño nace porque significa nuestro nacimiento en el cielo, en el mundo del Espíritu. Y luego viene el regalo, un hijo es dado, y ese hijo es David. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Salmo 2:7. Este es el Señor hablando a un estado espiritual llamado David. Entonces David viene como un regalo, Él te da a ti mismo, y al darte a ti mismo, David tiene que aparecer en tu mundo y llamarte padre. Si Él no te llama padre, y es cualquier otra relación, Dios no te dio a ti mismo, porque Dios es el Padre de David. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, así que David viene al mundo, tu mundo individualmente, y te llama padre. Cada uno en este mundo va a tener esa experiencia. Entonces conocerás la paternidad de Dios y la hermandad del hombre, porque si eres el padre de mi hijo, entonces tú y yo somos uno. Si yo soy el padre de tu hijo, y tu hijo es el mismo hijo que es mi hijo, ¿quién podría negar la unidad de los dos? La única manera en el mundo que alguna vez conociste la unidad de Dios es a través de su hijo. Así que cuando encontré este papel viejo cayendo en pedazos, sin duda estaba escrito en un pedazo de papel muy barato, todo mecanografiado y todo roto así. Lo manejo muy suavemente, han pasado 11 años, y aquí analiza esta cosa maravillosa y sencilla, pero ahora puedo entenderlo mejor, habiendo experimentado en los últimos 30 y tantos años desde que Él me lo dio. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que las criaturas no son culpadas por cualquier error aparente que cometan? ¿Qué quiere decir con esto? Cuando me la dio, no tenía la experiencia, pero ahora lo sé. Si llegas a un lugar como este, pero ahora estás más animado de lo que es ahora, supongamos que estaban cenando o bailando, caminando alrededor y todos animados, y cuando llegasteis a ser invisibles para ellos, porque viniste en espíritu, estás despierto. Al entrar en el lugar, sabes que este mundo animado está animado solo por ti. Todo este vasto mundo en movimiento lo estás moviendo, y para demostrar que lo estás moviendo, arrestas una actividad en ti mismo. Y en ese mismo momento que lo arrestas en ti, todo se congela, pero todo se congela. Lo observas, te acercas y simplemente los miras de cerca y están muertos, todos muertos. Entonces lo liberas en ti mismo y se vuelven una vez más animados y continúan cumpliendo sus intenciones. Supongamos que podrías cambiar la intención, porque viene de arriba. Solo están cumpliendo con tu servicio. Todos están bajo presión. Ahora ya sabes lo que es la boca de Dios, porque Él habló, y la boca es el niño pequeño, la boca o el rey, y el rey es el niño, el aliento de Dios. ¿Y sabes exactamente lo que hiciste? Detuviste una actividad en tu propio ser, y se arrestó. Fue la recuperación de tu aliento, y murieron. ¿Cómo podrías condenar a cualquier hombre en este mundo por lo que está haciendo cuando lo animas todo? Pones todo en movimiento cuando estás en espíritu, mientras estás aquí en la carne. Tú también estás sujeto a tu propia orden desde arriba, así que si vienes al mundo para contar la historia de tu principio eterno, estás sometido a la misma cosa que tú, desde arriba, somete a la de todo el mundo. Ese es el precio que usted paga por la expansión de su propio poder creativo. Solo hay Dios en el mundo, no hay más que Dios. Dios está jugando todas partes, no hay nada más que Dios. Él juega la parte del hombre sabio y el tonto, el amante y el que odia. Ahora vamos a retroceder. El que me encuentra la vida. ¿Cómo detenerlo y comenzarlo? El que me echa de menos se lastima. Continúa en la rueda y tiene hambre, y no ha satisfecho bastante el hambre de encontrarlo. El que me odia ama la muerte. Mira todo el vasto mundo y no puedes condenarlos. Ellos no saben del niño, no saben del poder creador de Dios, llamado Cristo Jesús. Y ellos son el amor con el mundo. Ellos quieren extender esta pequeña cosa. Están en el dolor, otro día, otro mes, otro año. Tienen 2 casas, quieren que 4 se sientan más seguras. Tienen una docena de trajes, quieren que 2 se sientan mejor vestidos que el otro. Pasan por la vida deseando más de muerte, porque este mundo está muerto y la gente no lo sabe. Lo sé, lo he visto, lo detuve, lo paré y lo inicié en las secciones, y lo he hecho más de una vez, así que no fue un error la primera vez. Así que sé lo que Él quiere decir con el que me encuentra vida.
Así que el poder creador de Dios es personificado como un niño pequeño. Pablo habla del poder creador de Dios como Cristo Jesús en el primer capítulo, el versículo 24 de 1 Corintios. Y a los que son llamados judíos y griegos, Jesucristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El poder de Dios es personificado como Jesucristo, pero siempre piensa en Jesucristo como el niño pequeño, siempre el niño pequeño que siempre se deleitó en la presencia de su Padre. Y Él fue el que siempre experimentó la emoción del deleite. Poder de experiencias que Él no es la fuente de ella. Él es el que experimenta la emoción del deleite cuando uno llega a esta comprensión y encuentra al niño, que significa su propio nacimiento desde arriba, y después encuentra al Hijo que es dado, y entonces el Hijo que se da revela a quien Él es y rompe la rueda de la muerte. Porque este es el misterio de la vida por medio de la muerte. Si la semilla cae en la tierra y muere, permanece sola, pero si muere, produce mucho. Juan 12:24. Así, Dios se hizo hombre en su poder creador, para que el hombre se haga Dios. Filipenses 2:7. Así que todos los mandamientos son por Dios a Dios. El hombre, como lo vemos en este mundo, es parte de la estructura eterna del universo. Esta cosa llamada Nevil y todas sus fases desde el momento en que apareció en la escena hasta el momento en el tiempo cuando se desvanece y deja de ser, para aquellos que se quedan en ese momento en el tiempo, nunca ha fallecido y no fue realmente traído en ser. Siempre fue una parte de la estructura del universo. Lo estoy animando, ya que estamos animando con el poder creativo, animando todo esto en este mundo. Lo dejaré para siempre, seguirá siendo parte de la estructura eterna del universo. Y, a menos que sea animado, permanece muerto en sus pequeños aspectos. El niño que amamantó a la madre, el pequeño a regañadientes en su camino a la escuela, el niño que trata de encontrar su camino en la vida, el hombre, todo eso son simplemente prendas que animas. Y el día vendrá, y tú y yo, habiendo atravesado todos los hornos, experimentando este poder creador que es Dios, despertaremos y seremos el poder creador de Dios y uno con Dios. Entonces podremos decir que somos Yehudá. Hemos sido salvados, hemos sido rescatados del mundo de la muerte. De repente todos despertamos y Dios y su Hijo, el poder creador de Él mismo, son uno. Entonces una nueva aventura, una nueva obra con los mismos personajes, porque siguen formando parte de la estructura eterna del universo. Concebimos un drama completamente diferente. Ahora, esta noche, si fuiste a una obra de teatro y tú viste a los actores, ¿los condenarías por las partes que tocan? Si hay alguna condena, ¿no se debe dar al autor? Bueno, el autor concibió la obra, el autor es Dios, y ahí no era nadie para animar a los personajes, sino a Dios, y tuvo que pasar por las experiencias que concibió, pero todas estas cosas estaban muertas. Creedme que los he visto muertos, pero todo. Y llegará el día en que todo lo que en nuestro mundo hemos descubierto acerca de los grandes descubrimientos científicos del mundo no lo será. Nada será como lo vemos ahora. Gravedad. Bueno, a cada niño que va a la escuela se le ha enseñado lo que creemos que es la gravedad. No hay un niño en el mundo, y demuestran lo verdad, que es al no saltar de la parte superior del edificio. Sabemos que va a caer al suelo, y sin embargo, habiendo detenido una actividad dentro de mí que hizo que todo estuviera quieto, las cosas que debían caer no cayeron. Un pájaro en vuelo no cayó, se quedó allí, como papelería en el espacio, porque en mí fue arrestado. Entonces, ¿dónde está la gravedad? Y mañana cambiaremos todo lo que hemos descubierto, o pensemos que hemos descubierto, y reorganizaremos la obra de manera tan completa que podremos tomar nuestro poder creativo y con una reorganización de la obra, usando los mismos personajes, un juego más grande para expandir más allá de lo que hemos ampliado nuestro poder creativo. Y eso es Jesucristo. Así que cuando dijo, somos Yehudá, los conocedores de la niñita, somos los conocedores del principio eterno, así que somos Yehudá, y ustedes adoran lo que no saben, porque no saben lo que sirven y por qué sirven, sino que sirven. El hombre juega todas estas partes, y él no sabe por qué está haciendo todo lo que está haciendo.
Él sabe que comenzó en el mundo por las acciones de un poder no suyo, nació físicamente por las acciones de poderes no suyos, y se encuentra en una familia, no sabe por qué, se encuentra moviéndose por el mundo y no sabe por qué. Y todos están sirviendo a esta compulsión desde lo alto, que se habla en ser por el niño, que se deleita en estas experiencias. Somos un día nacido arriba, vamos a sostener al niño pequeño, el símbolo de ello, cuando entramos en ese mundo creativo y comenzamos la cosa entera, y damos la palabra hablada hasta cada poder puede ser ejercido que es Dios, y redimido, porque solo se redime a sí mismo, cuando al hombre justo donde está como parte de la estructura eterna del mundo. Así que al final no se condena nada. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Lucas 22:34. No lo saben. Así que las palabras al final del juicio, ¿no sabes que tengo poder para crucificarte y poder para liberarte? Él dijo, tú no tienes poder sobre mí, si no te fue dado de arriba. Juan 19:10. Un hombre se atreve a decir al representante de César que no tienes poder sobre mí. Sabía exactamente de qué estaba hablando, porque éste dijo al samaritano, sabemos lo que adoramos, no sabes lo que adoras. César pensó que lo sabía, y el brazo de César. Pilato pensó que tenía el poder de liberarlo o de crucificarlo, y él le dijo, tú no tienes poder ni para liberarme ni para crucificarme, si no te fue dado desde arriba. Por lo tanto, el que me entregó en vuestras manos, él tiene el mayor pecado. Sí, es pecado, porque nadie lo es, todo un jugar. Pisamos el escenario bien ensayado para desempeñar el papel que estamos jugando, para ejercer este poder creativo que se personifica en las Escrituras como Jesucristo. Nos dijeron todo esto antes de empezar. En ese precioso poema, La nueva casa, ahora primero que cerré la puerta estaba solo en la casa nueva y el viento comenzó a gemir. Antiguamente estaba la casa y yo era viejo. Mis oídos se burlaban del temor de lo que se había predicho, noches de tormenta, días de niebla sin fin, días tristes cuando el sol se mostraba en vano, viejas penas y dolores aún no comenzados. Todo me fue anunciado, nada podía prever, pero aprendí. ¿Cómo sonaría el viento después de que estas cosas deberían ser? De Edward Thomas. Después de que todo se acabó, sabes el sonido de ese niño, el viento, lo oyes. Así que cuando el niño pequeño se encuentra envuelto en pañales y oye el viento, no sospecha que el viento que oye es la voz de Dios llamando a uno de la tumba. Entonces me llamó de la tumba, fui enterrado en el sepulcro de mi cráneo y vino el viento, respiró sobre mí. Y qué viento, todo fue predicho. Pero mientras estoy jugando, la parte que estoy perdiendo, la parte que no puedo prever, sin embargo, me lo había predicho, y la promesa, el fin, me fue anunciada. Me daría un hijo, y el niño significaría mi nacimiento, aunque yo sea viejo, porque Abraham era viejo, tenía 100 años, y le dijeron, ahora serás exiliado durante 400 años. Bueno, 400 es el valor numérico de la última letra del alfabeto hebreo. Y el símbolo de esa última letra es una cruz, la letra es Tau. Así que mientras llevo la cruz de carne y viajo a través de este mundo exiliado de mi verdadero hogar para expandir el poder que es mío, al final Él mantendrá su promesa exiliada de mi verdadero hogar para expandir el poder que es mío. Al final cumplirá su promesa y me dará el niño. Y esa será mi salida del mundo de la muerte, y así volveré después de haber recibido su promesa, y antes de quitarse el vestido, la cruz, Él me dará a mí mismo, y eso me será dado en la forma de su Hijo. Él me dará a su Hijo David como mi Hijo. Antes de que me llame, tendré plena conciencia del hecho de que yo y mi Padre, a quien los hombres llamamos Dios, somos uno. Cuando me lo da aquí en el mundo de las sombras, dándome David como un hijo, entonces lo arranca todo, así que nunca más lo ocuparé. Lo rasgará de arriba abajo, este templo. Luego me elevará en forma de serpiente ardiente y ardiente. Luego sella el trato que hizo consigo mismo, descendiendo sobre mí en forma corporal como una paloma, y me ahoga con besos, para que sepa que ha cumplido su promesa y está satisfecho con el viaje que está ahora en su fin. Aunque cualquiera que lo haga anhela apartarse para ser uno con ese poder creativo de arriba, en vez de abajo trabajando,
La necesidad mantiene a uno aquí todavía en la carne, así que puedes contarlo y dárselo a los que Él envió para escucharlo. Para todo está ordenado, no hay nada fuera de orden, no hay una persona aquí esta noche que no debería estar aquí. Y ninguna persona falta, ninguna. Lo que se dice esta noche tuvo que ser escuchado por aquellos que lo escucharon. Él te envió como Él me envió, no hay nada fuera del orden. Como Blake dijo, en su estado levantado hoy, no se deje intimidar por los horrores del mundo. Todo está ordenado y correcto y debe cumplir su destino para alcanzar la perfección. Siga este curso y recibirá de su propio ego una percepción aún más profunda de las bellezas eternas de la naturaleza. También recibirás una liberación cada vez mayor de todo lo que ahora te parece tan triste y terrible. En este nivel lo es, ¿quién lo negaría? Pero créeme, todo está ordenado, todo está correcto. Ahora cuando lo oyes por primera vez te resientes, te resistes. Cuando conocí por primera vez a mi viejo amigo Abdullah, y Abdullah se mostró inflexible al respecto, y aquí, solo el miércoles pasado, abriendo una vieja Biblia, quería obtener esta interpretación en contra de mi interpretación moderna, y volví a ella. Y aquí, entre las hojas, había 2 cartas de Abdullah. Sin lugar a dudas, tengo otras 2 o 3 docenas de letras enterradas en algún lugar de otros libros. No sé dónde están, pero aquí, al releerlos, toma la palabra Cábala y la hace caer en sus 4 maravillosos estados y muestra lo que realmente significa. Tú y yo hemos sido enseñados que realmente significa el misterio no escrito, lo que es la tradición oral llevada de generación en generación. Oralmente, el padre le dice al hijo y el hijo le dice a su hijo, y así sucesivamente. Este gran misterio vivo, porque cuando lo rompen sus padres componentes en la lengua hebraica, él le muestra exactamente cómo llegar al mismo nombre, y toma todos los caracteres de la escritura, y todas son personificaciones de estados internos. Era el hábito del hebreo tomar cada idea abstracta, cada principio, y personalizarlo. Así que comienza con el gran padre Jacob, el padre de los 12, y muestra a estos 12 como las 12, y 12 transparencias, los 12 cristales, las 12 piedras que recibieron los mandamientos, y todos estos llamó la neumana, y este fenómeno, y no se da ningún comando a los fenómenos, bajo compulsión para hacer lo que hace. Todos los mandamientos son dados a Dios en la neumana, y luego eso se expresa en este mundo de fenómenos. Pero aquí usted no pensaría que este rabino ortodoxo, porque eso es realmente lo que fue toda su vida hasta que la revelación vino, las visiones vinieron. Un judío estricto en todo lo que usted consideraría el judío ortodoxo hacer con respecto a las dietas, vestido, todos los hábitos, y él habla hoy del niño pequeño. No podría haberlo hecho a menos que le sucediera lo mismo que le sucedió a Pablo, que también era un judío ortodoxo, muy estricto, pero no puedes resistir la revelación cuando sucede. No importa lo que eres antes, tienes que ir junto con la marea después de la revelación. Así que él podría venir y decir, ahora somos Yehudá, iguales porque somos los conocedores del pequeño. Antes de eso, usted simplemente está persiguiendo a todos. Todo el mundo lo hace porque se ordenó, sin culpa, que era la orden de arriba, y la parte que tenía que jugar como estaba escrito, como la obra estaba escrita, y mientras está en su camino a perseguir, viene la revelación del niño pequeño, y desde entonces todo tu curso cambia y te mueves en una dirección totalmente diferente. Así que esta noche, para citarlo de nuevo, las criaturas no son juzgadas o condenadas por los errores que parecen, porque el Señor mismo ordenó todos los hechos y ustedes se mueven en una dirección totalmente diferente. Así que esta noche, para citarlo de nuevo, las criaturas no son juzgadas ni condenadas por los aparentes errores que hacen, porque el Señor mismo ordenó todas las acciones, y juzgado o condenado por los aparentes errores que hacen, porque el Señor mismo ordenó todas las acciones. Y el Señor mismo realiza todo lo que se realiza. Y si hay mal, yo solo, el Señor, soy malo. Ahora vamos a entrar en el silencio
y simplemente poner nuestra esperanza plenamente en la gracia que viene a nosotros en esta revelación de Jesucristo, que siempre debe ser considerado como el niño pequeño, el pequeño niño revelación de Jesucristo, que siempre debe ser considerado el niño pequeño. ¿Cómo te sentirías en otro nivel si algún miembro de tu familia es secuestrada y asesinada? Si no te sientes, ¿son culpables en tu corazón? Su pregunta es perfectamente maravillosa. En este nivel, hacer todos los esfuerzos para probar su promesa en este nivel. Lo que usted desea y usted cree que lo recibió, lo hará. Así que prueba tu poder creativo en este nivel. No te voy a culpar. Te estoy diciendo lo que he dicho durante los últimos 3/4 de hora, casi 50 minutos ahora, que esto es un juego y Dios está jugando todas las partes y no te das cuenta plenamente del ser que eres hasta el final. El propósito de esta obra es simplemente ampliar su poder creativo más allá de lo que era antes del comienzo de la obra. No hay límite a la translucidez, no hay límite a la transparencia, no hay límite para la expansión. Hay un límite solo a la contracción. Ha puesto un límite a la contracción que era el hombre, un límite a la opacidad que es la duda, lo llama la inscripción del diablo o Satanás. Así que hay un límite en esta opacidad, ya la contracción, pero no hay límite a la translucidez o a la expansión, y el hombre se expande más allá de lo que era antes. Pues entonces, Él es el poder creador de Dios y la obra ha terminado. Hay un regocijo debido a la mayor expansión del poder creativo. Luego viene una nueva obra. No cualquier final donde te sientas simplemente sentado en una silla. Es un Dios creativo de quien hablo, y continuamos expandiendo para siempre el poder, que es el poder creador de Dios. Solo hay un Dios. Y así, Dios y su poder creativo realmente son uno. Él dijo, yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Juan 14:28. De modo que su poder de crear lo grande como es, no podía ser tan grande como la fuente de ese poder creativo. Así que Él dijo, yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es mayor que yo. Yo no estoy pidiendo a nadie que vea alguna herida, pero como el gran poeta dijo, estoy involucrado en la humanidad. La muerte de cada hombre es mi propia muerte. Así puedo hablar, sí, de mi hijo, de mi hija, de mi hijo, y no sé qué tú eres, en el sentido real de la palabra, tanto mi hijo como el que yo llamo mi hijo. Y así, si una madre tenía un hijo hiriendo a otro, y ella era plenamente consciente del hecho de que ambos eran sus hijos, le pediría al juez que fuera misericordioso cuando él, que hirió al otro, fue llevado a juicio porque ellos son ambos suyos. Esa historia de Salomón y el niño, él se enteró de la verdadera madre cuando el otro, que no era madre, la madre dijo, cortadlo a la mitad, pero si supierais que cada uno es tanto tuyo como el que crees que es tuyo, ser misericordioso con todos. Neville, quisiera comentar el significado místico de los judíos y los genitales. Abdullah, judíos y genitales. El genital en las Escrituras se toma el Nuevo Testamento. La parte de él era simplemente el pagano que tenía dioses múltiples. El judío que comenzó con Abraham tuvo el único Dios. Siempre estaba en contra de cualquier dualidad de dioses, solo Dios y Dios. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 43:3. Que se extraviaron, sí, y tuvieron a Baal y múltiples dioses, pero básicamente el Dios hebraico es el único Dios. Ahora, el mundo pagano en el cual esta cosa se rompió tenía dioses múltiples, adoraban a las estrellas, adoraban uno, un Dios de la salud, un Dios de la riqueza, un Dios del poder, un Dios de la muerte, un Dios de la vida, y rezaban a sus dioses múltiples. Hoy en día en nuestro mundo cristiano, aunque damos el culto a un solo Dios, tenemos varios santos y rezamos a este santo por esto, y ese santo por el otro. Me dicen que en Italia, o cualquier gran mundo católico, rezaré a este, y si no obtienen respuesta dentro de una semana, le darán una bofetada en la cara. Y buscarán otro Dios, como me dijeron, si no reciben respuesta en una semana. Le dan una bofetada en la cara, vaya, a otro Dios. Eso me lo contó un empresario en San Francisco hace 2 años. Él dijo, realmente lo vi suceder. Nací católica, todavía soy católica, soy católica, soy católica. Él dijo, lo he visto.
Van a orar antes de esto por un tiempo, y si no llega con lo que estás pidiendo, lo escupen, lo echan fuera, no es bueno, y se van a otro Dios. Bueno, ellos todavía dan saludos a un Dios y llaman por un nombre, lo llamarán Jesucristo, pero no saben quién es Jesucristo. Jesús Cristo es tu propia imaginación humana maravillosa. Ese creativo sabe quién es Jesucristo. Jesucristo es tu propia imaginación humana maravillosa. Ese poder creativo que está en el hombre y es uno con la imaginación divina. No necesitas ningún santo en este mundo, no necesitas nada en este mundo o a quien ores, a ninguno. Ningún intermediario entre uno mismo y uno mismo que es Dios. Dios y su poder creador son uno. Así que el gentil era el pagano de los dioses múltiples. Así que él envía a Pablo a los gentiles porque Pablo estaba equipado como el judío ortodoxo. Y cuando vio la verdadera revelación, fue enviado a los gentiles. Pedro fue a los judíos y luego recibes la historia. Pero todos estos son simples. Bien, voy a todo el mundo. No me importa si eres católico, un científico cristiano, un judío o cualquier otra cosa en este mundo. Mahometano, no me importa. Solo que estoy diciendo que es verdad. Se basa en la experiencia. Todo se desvela ante mí porque lo he experimentado. Y así, yo no siempre fui, porque es verdad, esto es eternamente cierto. Solo hay un Dios. Uno está jugando todas las partes. No habría conflicto entre dioses cuando el drama haya terminado, sino un regocijo porque la obra salió como predeterminada. Dios planeó todo lo que ha salido y cómo se consumará. Si todo se supone que debe ser planeado y somos los actores y entrar con un guión, entonces todo es un tipo de cosa fatalista. Solo sentarse y, en cierto nivel, parece que forma. No puedes evitar la conclusión de la predestinación cuando lees las cartas de Pablo, en el capítulo 8 del libro de Romanos, cuando nos dice: aquellos a quienes antes conoció también predestinaron para conformarse a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó también llamó, y a los que él llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. Versículo 29. Estos 5 términos, no veo cómo alguien puede tomar los 5 términos de presencia, predestinación, ser llamado, ser justificado y ser glorificado y llegar a cualquier otra conclusión que la predestinación. Sin embargo, dentro del marco de un juego predestinado, a los actores se les da mucha libertad. Porque si eres rico o pobre, no altera el juego, ya sea que seas conocido o desconocido. Pero si quieres ser conocido más y que conocer el poder creador de Dios, entonces lo estás negando en este mundo y enamorándote de la muerte, porque esto es muerte, cuando quieres más y más de este estado como el mundo parece quererlo. A la noche están orando por la recuperación de Churchill. ¿Qué recuperación de Churchill? Deja que el viejo caballero se vaya, 90 años de edad, y él ha vivido una vida tan maravillosa y llena. Están preguntando a la gente en la televisión y la radio: oremos por su recuperación. Eso es lo más estúpido del mundo. Deje que el viejo caballero que ha jugado una vida tan completa y maravillosa cierre sus ojos cuando cierren esta noche. Él no está en coma. Bueno, que sea libre después de 90 años de esto, pero no. La persona promedio piensa bien que es el olvido, así que permítame que tenga otro año de miserias. El viejo ha sido miserable durante los últimos 2 años, siendo ayudado alrededor. Quiero decir, me avergonzaría si todas mis funciones normales y naturales tuvieran que ser asistidas. Déjame ir cuando nadie tiene que ayudarme con ninguna función natural. La Biblia habla de esto. Ahora, cuando Jesús pasó por la cruz y la resurrección, Él estaba expandiendo su poder creativo. Él también hizo la declaración: si un hombre guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Esto que intenta ser traducido sin pasar por la experiencia física real. ¿Usted siente que es posible con el nacimiento del niño, de que Cristo y que viene en esta presencia angelical? Abdullah: esa es una historia que puedes poner en otro marco. He entrado en mundos sin pasar por el vientre de la mujer, mundos tan reales como esto, que si alguien me hubiera abrazado fuertemente y no me hubiera permitido volver, aquí en este mundo donde estoy ahora y me dirijo a usted y me pido mis credenciales, ellos no serían parte de este mundo que podría señalar y mostrar. Yo nací siempre allí. Lo creerían porque el mundo, uno tiene que pasar por el vientre de la mujer para entrar en él. Pero he entrado en estos mundos como un hombre y no hay riesgo que alguna vez debo haber dejado. Bueno,
Esto es solo para enseñar a la mente del hombre a comenzar a pensar en términos de algo más grande. Pero Cristo Jesús es el poder, y no piensen en Él en una cruz de madera. Cuando te miro, ahí es donde está crucificado. El poder creador de Dios es en realidad crucificado allí donde estás ahora. Y cuando dices yo soy, antes de decirme quién eres, has invocado su nombre. Ese es su nombre, y este cuerpo tiene que llevarlo todo a través de estos 400 años de verdaderos hornos. Número simbólico concedido que solo podría ser de 10 años o 70 años, pero mientras que usted lleva esto, que está llevando una cruz, y eso es Jesucristo, pero Jesucristo es solo el poder creador y la sabiduría de Dios. Y Él está en ti cuando dices yo soy. Usted comienza a imaginar que es Dios en acción, sin olvidar el concepto tradicional de un hombre en una cruz de madera, que no es cierto en absoluto, como nos dijo en ese maravilloso libro de Gálatas, el capítulo 3, Gálatas necias. ¿Quién te hechizó, ante cuyos ojos Jesucristo fue retratado públicamente como crucificado? Permítanme preguntarles solamente esto. ¿Recibieron el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Eres tan tonto? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿terminas en la carne? Versículo 1. Para que una cosa sea retratada, ve al teatro. Eso es un retrato, o puedes descubrirlo diciéndolo en forma verbal, o puedes retratarlo por ir al lienzo y pintar un cuadro. Hay muchas formas de presentar un evento, y él usa la palabra deliberadamente, ante cuyos ojos Jesucristo, que es el poder y la sabiduría de Dios, fue retratado como crucificado. Y oíste la historia para la nueva versión, llamada la Biblia inglesa o la nueva Biblia inglesa. Usan una expresión completamente diferente de ella, pero la norma revisada usa la palabra retratada, y también lo hace la versión de King James, pero ellos usan la palabra ustedes oyeron. En la fe oyeron el Evangelio, esa nueva Biblia inglesa. ¿Recibisteis el Espíritu por obra de la ley o por el Evangelio en fe? Uno debe ir al testamento de Jesús y responder a él lo oye, o puede ir a la pantalla y verlo retratado en la pantalla, si se representa correctamente, pero no un hombre en una cruz de madera. Esta es la cruz que el poder creativo de Dios usa, y si lo destruyes, esto está muerto, pero no está desnutrido, y cuando llego al final me despierto, individualizado, como un compañero de Dios, y sin embargo uno con Dios. Inaudible, el Hijo es su poder creador. Toda la creación gime y espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Siempre piensan en el Hijo como su poder creador y su sabiduría, pero todas las cosas concernientes a Dios, Dios siendo hombre, siempre están personificadas, así que nunca perderán su identidad, pero usted mismo es su poder creativo. Buenas noches.